acá. Vamos a agarrar. Buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, los que están cursando la materia sabían de esta charla, y después, como es una charla abierta, compañeras, compañeros de distintos ámbitos que van a participar de la charla. Es un orgullo tener hoy de panelistas en esta... Perdón, porque la estamos grabando. Además, es un orgullo tener hoy de panelistas en la charla que hemos titulado Crisis de Trabajo y Crisis de Reproducción Social, debates y estrategias en disputa en la Argentina actual. Los panelistas son Paula Varela. Paula Varela es politóloga, docente de la UBA, investigadora del CONICET y referente en Argentina. Ella no quería presentar así, pero es la verdad, referente en Argentina de la teoría de la reproducción social. Y es un enorme orgullo tenerlo a Raúl Godoy. Raúl Godoy es obrero de la fábrica, ahora Facimpat, la ex fábrica Sanón, Facimpat bajo gestión obrera, ha sido secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén, y es dirigente nacional de PTS. Bueno, hemos hecho, a lo largo, hoy estaba pensando, Raúl, porque él es uno de los protagonistas de la gesta de Sanón, que hemos hecho varias charlas en la Facultad de Trabajo Social con obreros de Sanón, pero creo que es la primera vez que te tenemos a vos. Así que bueno, le damos el micrófono a Paula. Hola, bueno, buenas tardes. Es un placer enorme estar acá. Primero agradecer a la cátedra por la invitación, particularmente a Ana. Y es un placer estar acá por compartir la mesa con Raúl Godoy. Yo lo conozco a Raúl hace exactamente 20 años, cuando fui por primera vez a Sanón en el 2002, en que se hacía una reunión de la coordinadora del Alto Valle. Y hay dos cosas que de Sanón me llamaron la atención de una manera que no se me borró nunca más en la vida, y que tiene mucho que ver con esta charla, no estoy delirando, no estoy empezando con un delirio, sino que estoy empezando con algo que tiene que ver. Lo primero que me llamó la atención fue el tamaño de Sanón, ¿sí? No, yo venía de Buenos Aires, y en Buenos Aires había y hay muchas fábricas recuperadas, pero eran más pequeñas, y ver la escala tenía que ver con algo que a mí, que es la sensación de si los obreros y las obreras pueden dirigir una fábrica tan grande y de esta complejidad, qué prejuicioso, qué ideológico es esa permanente política de desvalorizar la capacidad de los trabajadores, de desvalorizar la capacidad de las obreras y los obreros para dirigir, para producir, para poder llevar adelante democráticamente, además, una fábrica. Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención. Y lo segundo es que cuando yo bajé del colectivo, quien abre la puerta y quien estaba abajo, era un trabajador desocupado del MTD, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Neuquén. Estaba ahí parado con su chaleco blanco, sus letras negras que decían MTD, y dice: bienvenidos, bienvenidos a nuestra fábrica, literalmente, bienvenidos a nuestra fábrica, bienvenidos a Sanón. Y eso para mí fue muy importante, porque en ese momento, una de las discusiones y de las naturalizaciones que más estaban calando, la división entre ocupados y desocupados, ¿sí? Los medios hacían hincapié en esa división, muchos dirigentes de movimientos sociales y del movimiento sindical hacían hincapié en esa división, y una llegaba a una fábrica y había un compañero desocupado diciendo: bienvenido a mi fábrica.
efectivamente, ese compañero, literalmente, pero muchos otros más compañeros del MTD después fueron obreros de Salón, junto con compañeros del Polo y de otras organizaciones piqueteras, porque esa fue la política. Y esto tiene que ver con la charla, porque yo voy a hablarles a ustedes de la crisis del trabajo, y creo que si en ese momento, hace 20 años, esa división y esa fragmentación, esa fractura de la clase trabajadora era un problema, hoy lo es mucho más. Con lo cual, una de las principales cosas sobre las que yo quiero hablar de la crisis del trabajo tiene que ver con esa división entre aquellos que tienen trabajo, aquellos que son asalariados y aquellos que lo perdieron, o aquellos que nunca ingresaron al mercado de trabajo. Por eso, para mí es muy lindo estar acá en esta mesa con ustedes y también con este caballero. Además de que porque nos unimos en momentos difíciles, porque los dos somos de River. Y no nos importa. ¿Ok? Bien, arrancamos así. De eso es lo que yo les quiero hablar. Yo les quiero hablar de la crisis del trabajo, y si ustedes me permiten, voy a hablarles de esa crisis en tres registros. Uno es el de las características que tiene esa crisis. El segundo es el de las formas teóricas en las que podemos pensar esa crisis. Y por supuesto, el tercero tiene que ver con las consecuencias políticas de las formas en que pensamos esa crisis. Esas tres cosas a mí me interesan mucho y me parece que es muy importante que las discutamos acá en la facultad, acá con las estudiantes y los estudiantes de trabajo social, y también con todos aquellos que no lo son, pero que son militantes o que por algún motivo les interesa una charla que se llama Crisis del Trabajo. Así que ustedes tendrán sus razones y espero que podamos escuchar esas razones cuando abramos el micrófono para charlotear. Decirles que hay crisis del trabajo no hace falta, todos lo sabemos, es una crisis a nivel internacional, y si no lo sabemos por lo que leemos o por lo que estudiamos, lo sabemos por lo que vivimos en nuestra propia experiencia laboral. Así que no es eso de esas características de las que quiero hablar, sino quiero plantear que hay dos formas en que se discute en general la crisis del trabajo y que tienen consecuencias concretas. La primera tiene que ver con lo que se reitera como las teorías del fin del trabajo, ¿sí? Las teorías del fin del trabajo, primera cuestión que hay que saber para no comprar buzones excesivamente, es que se discute el fin del trabajo cíclicamente. ¿Esos ciclos con qué tienen que ver? Con las crisis del capitalismo. Uno podría decir que desde la década del 70 hasta la actualidad, cíclicamente aparecen tesis del fin del trabajo. Es decir, todo el periodo que se ha dado a llamar neoliberalismo ha parido distintas crisis, a partir de las cuales se habla de crisis del fin del trabajo. Si hoy mirara uno la tesis del fin del trabajo, en la actualidad va a estar ligada muy directamente a tesis de automatización, es decir, a la idea de que evidentemente las nuevas tecnologías, lo que se llama la revolución industrial 4.0, etcétera, etcétera, han generado condiciones para que avancemos hacia un mundo sin trabajo. Bien, esto puede tener una versión optimista, no nos vamos a ir hacia ahí, pero tiene una mala noticia, que ir a un mundo sin trabajo es ir a un mundo de desempleo masivo desde el punto de vista de estas tesis del fin del trabajo. Para que tengan en cuenta a alguien mediático, que lo pueden haber escuchado, Levi Yeshati sostiene tesis de esta naturaleza en un libro que escribió hace muy poco, en el 2018, que se llama Después del trabajo. Pueden encontrar ustedes argumentaciones sobre este fenómeno de ir hacia un mundo sin trabajo. ¿Por qué? Porque estaría reemplazado por las máquinas. Otra cosa, si les interesa este debate, por ejemplo, hay un excelente libro que se llama El futuro del trabajo y la automatización, o la automatización y el futuro del trabajo, me parece, para decirlo como es, que es de un tipo joven, un marxista que se llama Aaron Ben-Anab, y que discute las tesis del fin del trabajo desde el punto de vista de la automatización con argumentos realmente muy interesantes en un libro que es para nada pesado, que está bueno, que está escrito para convencer y no para aburrir. Segunda forma de abordar la crisis del trabajo, que circula frecuentemente, es la de la precarización laboral. ¿Sí? Es decir, ahí ya no, la tesis no es vamos hacia un mundo sin trabajo porque las máquinas o las tecnologías o la digitalización van a reemplazar la fuerza de trabajo, sino que vamos a un mundo de trabajos cada vez más precarios porque el capitalismo no puede producir. ¿Qué es lo que no puede producir? Aquel trabajo
de los 30 gloriosos, de los 30 años de posguerra, es decir, el trabajo estable, ligado fundamentalmente a la industria, ligado a ciertas conquistas laborales y sociales como las 8 horas, como la permanencia, como el ascenso social, como la posibilidad efectivamente de, uno podría decirlo, mi hijo el doctor. ¿Sí? Bueno, la segunda tesis entonces, forma, perspectiva en la que actualmente se aborda la crisis del trabajo es: el problema que tiene el capitalismo es que ya no puede producir aquellos trabajos estables, y eso produce un fenómeno particular bastante novedoso que se llaman los trabajadores pobres. Es decir, trabajadores que no son pobres porque son desempleados, son pobres siendo empleados. ¿Sí? Es decir, la degradación de las condiciones de trabajo, la degradación de las condiciones salariales, la inestabilidad, los contratos temporarios, etcétera, etcétera, generan que hoy ya ser empleado y no ser pobre no es lo habitual. Se puede ser empleado y ser pobre. ¿Sí? Entonces esa es otra forma de abordar lo que se llama la crisis del trabajo. La pandemia reforzó todos estos debates, ¿sí? Y no lo reforzó acá en Argentina, lo reforzó a nivel mundial. Paradójicamente, para quienes estudiamos clase trabajadora y estudiamos trabajo hace mucho tiempo, cuando era menos taquillero, estamos en nuestros 5 minutos de gloria, porque todo el mundo está discutiendo trabajo, no desde nuestra perspectiva, pero todo el mundo está discutiendo trabajo, lo cual la pandemia lo redobló. Y lo redobló porque la pandemia puso sobre la mesa el problema del trabajo, pero lo puso con todas sus contradicciones. Y eso fue muy interesante, porque hubo distintos momentos en la que la pandemia puso sobre la mesa el problema del trabajo. Hubo un primer momento que uno podría decir que es el momento Un día sin mexicanos, ¿sí? Si no vieron esa película, véanla, salgan corriendo, después de charlar con nosotros, tomar birra y hacer las cosas que un ser humano necesita hacer, van, salen corriendo, buscan eso que está Gratarola en cualquier lugar y la miran, un peliculón que básicamente le informa a Estados Unidos que sin mexicanos Estados Unidos se derrumbaría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un día sin mexicanos es un día sin nadie que limpie, sin nadie que use el transporte, que maneje los transportes, etcétera, etcétera. Bueno, hubo un primer momento en la pandemia que fue el momento Un día sin mexicanos, y uno podía encontrar, por ejemplo, personajes de los medios como Cristina Pérez, descubriendo que los paquetes de yerba no llegan solos a las góndolas, sino que existen seres humanos que se llaman repositores, que existen las personas que reciclan basura, que existen los que limpian las veredas, que existen, ni hablar, todas las trabajadoras de la salud, etcétera, etcétera. Un primer momento de wow, el mundo se sostiene todavía en base nada más y nada menos que a lo que se viene negando hace básicamente 25 años, que es el trabajo humano. ¿Sí? Primer momento. El segundo momento de la pandemia fue mostrar que la gran mayoría de los trabajos que se declararon como esenciales son de los más precarios, de los peor pagos, y voy a decir algo que me interesa particularmente resaltar, de los más feminizados. ¿Sí? Eso mostró algo que nadie quería mostrar ni que quería ver, que es no solo que el trabajo está lejos de desaparecer, sino que sigue siendo el pilar sobre el que funciona el mundo. Segundo, que ese trabajo está precarizado, empobrecido, pauperizado y sumamente feminizado. ¿Sí? Entonces, estas discusiones sobre el fin del trabajo empezaron a multiplicarse. Yo no podría decir que esa forma en que la pandemia mostró la crisis del trabajo se plasmó de esa forma en que solo se plasman en consignas producto de las grandes luchas sociales, en la consigna de las trabajadoras y trabajadores de la salud de Neuquén, cuando ponían en sus carteles: nos llaman esenciales, pero nos tratan como descartables. Ese es el corazón de la crisis del trabajo, que el trabajo es esencial, sigue siendo esencial, no se puede prescindir de él, y sin embargo se precariza y se trata cada vez más a los trabajadores como descartables. ¿Sí? Uno podría decir, el trabajo es cada vez más el hecho maldito del capitalismo. ¿Sí? No puede prescindir de él, pero lo destruye permanentemente. Eso son las características del fin de esta crisis del trabajo. ¿Y qué punto en común tienen las dos perspectivas que miran esta crisis del trabajo desde la idea de tesis de fin del trabajo y desde la idea de precarización? Tienen en común que, ya sea porque vamos hacia un mundo sin trabajo, ya sea porque vamos hacia un mundo de trabajos cada vez más precarios,
hay un sector cada vez mayor de la población que queda afuera, que queda excluido, que queda sin posibilidades de integración, ¿sí? De la manera que lo quieran llamar según la teoría sociológica que les guste usar. Es decir, lo que es común es que cada vez se naturaliza más una dualización de la clase trabajadora, una dicotomización de la clase trabajadora entre aquellos que quedaron adentro y aquellos que quedaron afuera. ¿Sí? Sí, dicho en términos de un referente muy importante de la llamada economía popular, estoy hablando de Juan Grabois, en su libro La clase peligrosa, Juan Grabois va a decir, no nos gusta el neoliberalismo, deja fuera un montón de gente que sufre, y mucho, pero el requisito para poder lidiar con él es aceptarlo, y sobre esa aceptación moverse tácticamente. Toda discusión estratégica es una ilusión pequeño burguesa, producto de que las clases medias no entienden lo que es la miseria. ¿Sí? Esa frase de Grabois, vamos a volver ahí más adelante, tiene que ver con una naturalización de esa fractura en la clase trabajadora. Por eso empecé hablando de lo emocionante que te reciba una familia recuperada un militante y trabajador desocupado. Es una naturalización de esa fractura que no es una naturalización en la derecha, es una naturalización en el progresismo, es una naturalización en la centroizquierda, es una naturalización también en muchos dirigentes y dirigentas de movimientos sociales. Contra esa dicotomización es con la que yo quiero discutir. ¿Sí? Yo quiero discutir con eso y con sus consecuencias políticas. ¿Por qué? Porque en el campo de las políticas esa dicotomización tiene nombres concretos. Si uno lo mira desde el punto de vista de las políticas públicas, y si acá hay un público de trabajo social, las políticas públicas les son parte de la materia con la que trabajan, ¿sí? De sus herramientas de trabajo, uno esa dicotomización la puede ver en Ministerio de Trabajo versus Ministerio de Desarrollo Social o Ministerio de Políticas Sociales. Esa es una forma muy clara en que en el Estado se plasma la fractura de la clase trabajadora. Si uno lo quiere ver en el campo de las propias organizaciones de trabajadores, lo va a ver en las organizaciones sindicales versus organizaciones sociales o de la economía popular, UTE o como lo quieran llamar, que pese a las formas en que a veces aparecen como queriendo para formar parte de una misma organización obrera, sin embargo siempre tienen políticas distintas, agendas de marchas distintas, etcétera, etcétera. Y si uno lo quiere plasmar bien en la forma en que se constituyen los reconocimientos sociales, ¿sí? Eso lo puede ver en la asignación del reconocimiento de trabajadores versus la asignación del reconocimiento de planeros. Con lo cual, discutir la dicotomización y la dualización para mí es una cuestión de primer orden si vamos a discutir cómo es la crisis del trabajo, qué podemos hacer con ella. Y para poder discutir, ir contra esa dicotomización, esa dualización, yo quiero traer prestadas los aportes de la teoría de la reproducción social, es decir, del feminismo marxista, de los últimos desarrollos del feminismo marxista. Ustedes saben que el feminismo marxista y socialista tiene en la década del 60 y 70, lo que se llamó la segunda ola feminista, un momento alucinante, un momento de discusión, de intervención política, bueno, como todos los momentos que están motorizados por la lucha de clases son los más creativos teóricamente también, como siempre. La lucha de clases es un gran motor de ideas políticas, pero también de ideas teóricas y de teorías, de producción de teorías. Entonces eso también pasa en el 60-70 con el movimiento feminista, y entre estas teorías que van circulando y que se van desarrollando está la teoría, lo que después se va a llamar la teoría de la reproducción social. Y quiero traer los aportes del feminismo no solamente porque la teoría de la reproducción social es por supuesto una teoría feminista, sin lugar a dudas, es una teoría sobre la opresión de las mujeres en el capitalismo, pero es mucho más que eso, es una teoría sobre el trabajo en el capitalismo, es una teoría que intenta pensar el trabajo en el capitalismo, pero además porque me parece que permite establecer vínculos entre las luchas que tienen que ver con la clase trabajadora y quizás el movimiento más importante en este momento a nivel mundial, que es el movimiento feminista, ¿sí? Estará cabeza a cabeza con el Black Lives Matter, digamos. Pero es, sin lugar a dudas, en términos de movimiento social,
que ha revitalizado políticamente a jóvenes, discusiones, etc. Entonces me parece particularmente importante traer acá el diálogo con las feministas marxistas. Y lo voy a hacer, o lo quiero hacer, a partir de una idea puntual de la teoría, que permite la teoría de la reproducción social, que es la de crisis de reproducción social. Yo quiero proponer mirar la crisis del trabajo desde el punto de vista de una crisis de la reproducción social, y espero al final poder convencerlos de por qué esto ayuda a romper la dicotomización o a romper la dualización que tantos problemas nos trae. ¿Qué es la crisis de reproducción social? Es la crisis que deviene de dos tendencias que son propias del capitalismo, ¿sí? Y eso ya es una primera cosa importante. La crisis de reproducción social muestra un elemento sistémico del capitalismo, no aleatorio. No es algo que puede estar o puede no estar, no. Es propio del modo de producción capitalista. ¿Cuáles son esas dos tendencias? Es la tendencia propia del capitalismo a necesitar cada vez más fuerza de trabajo disponible permanentemente, y a su vez la tendencia a cada vez más pauperizar esa propia fuerza de trabajo. Esa tendencia es propia del capitalismo. En algunos momentos se estabiliza, uno podría decir los famosos 30 gloriosos después de la posguerra, es un momento de estabilización de esa tendencia. ¿Dónde? En los países centrales. Mirar la periferia es distinto, ¿sí? Se estabiliza, pero está siempre latente porque es propia de lo que el propio capitalismo requiere como parte de sus fundamentos. Una fuerza de trabajo disponible y a su vez que esa fuerza de trabajo se reproduzca de la manera más barata posible. ¿Sí? Bien. Esa idea de crisis de reproducción social, claramente, de 2008 en adelante uno podría decir, si uno mira distintos fenómenos a nivel internacional, 2008 en adelante estoy hablando de la crisis de Lehman Brothers, si lo mira desde este punto de vista, lo puede tomar como indicadores de crisis de reproducción social. Los indignados en el Estado español, el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, ni hablar las huelgas en los países más afectados por la crisis dentro de Europa, como Grecia, como Portugal. Portugal sale directamente a la palestra con unas huelgas que entre otras cosas tenían una cartel que se llamaba la generación Arrasga. La generación Arrasga es la generación que no tiene futuro, no podría decir, la generación precaria. Uno podría encontrar incluso, trayendo más hacia acá en el tiempo, podría encontrar a los chalecos amarillos como expresión de esta crisis de reproducción social, y sin lugar a dudas, el Black Lives Matter. Y uno ahí tiene algo para pensar, porque vos decís, la crisis de reproducción social, ¿sí? Es decir, todas expresiones de una generación y de un sector cada vez mayor de las clases trabajadoras que no puede consolidar, que no puede sostener su propia reproducción social, emerge de la manera que puede. Y no emerge de una forma, de un movimiento obrero organizado clásicamente. Emerge bajo la forma de distintos movimientos sociales. Pero sin embargo, tiene elementos comunes. ¿Sí? Entonces, si uno quisiera mirar esa crisis de reproducción social, no tiene otro remedio que mirar los tres ámbitos a partir de los cuales lo que Ricardo Antunes, sociólogo brasileño marxista, súper recomendable, léanlo, sacó un libro hace poco que se llama El privilegio de la esclavitud, de la servidumbre, miren el título. El privilegio de la servidumbre, por supuesto va a hablar de la precarización del trabajo y de las nuevas aplicaciones, etcétera, etcétera. Lo que Ricardo Antunes llamó la clase que vive del trabajo. ¿Qué quiero decir? Que no te queda otra que mirar tres ámbitos que hacen a la reproducción de la clase que vive del trabajo. Por un lado, para entender la crisis de reproducción social, hay que entender la precarización del trabajo en el ámbito del trabajo asalariado, ¿sí? Todo eso que se estudia en sociología del trabajo clásica, para quienes vienen de socio, les interesa algo de eso, como la precarización, los contratos temporales, la caída del salario real, todo eso es una de las dimensiones de la crisis de reproducción social, es la que tiene que ver con la reproducción de la clase trabajadora a través de la venta de su fuerza de trabajo, ¿sí?
por eso está ligado directamente al ámbito del trabajo asalariado. Pero hay un segundo ámbito que tiene que ver con la crisis de reproducción social y que yo creo, pero ustedes me corregirán, tiene bastante que ver con la práctica profesional de las y los trabajadores sociales, que es el ámbito de las políticas públicas que garantizan la reproducción social de la clase trabajadora. Me estoy refiriendo a la educación, a la salud, a las políticas de cuidado. La crisis de reproducción social también se ve allí en los ajustes a las instituciones de reproducción social que otrora garantizaba el Estado, que cada vez garantiza menos el Estado, empujando ¿a qué? A que esas mismas instituciones o se cubran, se suplan comprándolas en el mercado, o se suplan con trabajo de reproducción social no pago en el hogar. No quedan más salidas, ¿sí? Lo que no da el jardín maternal, lo que no da la salita, lo que no da el colegio de doble jornada, o lo vas y lo adquirís en el mercado, para lo cual el ámbito 1 de la reproducción social tuyo tiene que ser bastante bueno para tener un salario que te permita comprarlo en el mercado, o estás listo. Y estar listo significa que ese trabajo se lleva adelante en el hogar, en el ámbito de la reproducción social privada, ¿sí? Que es el tercer ámbito de reproducción social, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque la idea de pensar la crisis de reproducción social o la crisis del trabajo desde el punto de vista de la reproducción social te obliga a mirar esas tres esferas que en general se miran por separado. Repito, la esfera del trabajo asalariado y de lo que pasa ahí, de la precarización, de la caída del salario real, de la pauperización, de aquellos trabajos que aparecen como contrapropistas o como emprendedores y son trabajo asalariado encubierto, es decir, te obliga a mirar ahí, a la reproducción que tiene que ver con el salario, con la venta de la fuerza de trabajo, te obliga a mirar al ámbito de las políticas públicas para ver cómo el Estado también está empujando a la crisis de reproducción social, acorralando a las familias trabajadoras y privándolas de servicios que prestaba previamente. Paréntesis, no hay fin del patriarcado con ajuste en las políticas públicas. No hay fin del patriarcado con ajuste en las políticas públicas. Eso es bolazo. No existe, porque el ajuste en las políticas públicas va a un reforzamiento del patriarcado, porque el trabajo que no se lleva adelante en la escuela, en la salita, en el hospital, en la atención para adultos mayores, lo lleva adelante las mujeres de las clases trabajadoras, cuidando a sus adultos mayores, a sus niños. No digo que los hombres no hagan, pero es obviamente cae mayoritariamente en las espaldas de las mujeres de la clase trabajadora. Entonces, no hay feminismo con ajuste y no hay fin del patriarcado con ajuste fiscal. No existe, es contradictorio en los términos, ¿sí? Y el tercer y último esfera que yo quería plantear es en la esfera del hogar, en donde efectivamente se produce un círculo vicioso, porque a esta pauperización a partir de la reproducción social asalariada, a partir del repliegue del Estado en las instituciones que hacen al mantenimiento y a la educación y a la salud de las clases trabajadoras, las mujeres de las clases trabajadoras y su trabajo en el hogar se duplica, lo que ¿qué produce? Un círculo tan vicioso que hace que ingresen peor todavía al mercado de trabajo, porque para ingresar al mercado de trabajo tienen que buscar trabajos que le permitan cuidar al niño que no puede ir a la escuela porque no hay colegio público, ¿sí? Entonces, el ingreso de las mujeres se hace en condiciones peor todavía, y es el famoso índice de las mujeres en los servicios o de las mujeres en el teletrabajo. Entonces, una cosa que me parece que la perspectiva de la crisis de reproducción social, la perspectiva de la teoría de la reproducción social permite mirar, es que no podemos pensar soluciones o no podemos pensar políticas en nombre de la crisis del trabajo si no pensamos en términos de estas tres esferas que están relacionadas, ¿sí? Y eso me parece que es una de las cosas quizás más productivas que tiene esta perspectiva. Contra las perspectivas más acotadas que dicen, bueno, crisis del trabajo, solamente hay que dedicarse a mirar lo que pasa en el terreno del trabajo asalariado, yo diría, bueno, no.
hay que mirar lo que pasa en el terreno del trabajo asalariado, hay que mirar lo que pasa en el terreno de las políticas públicas que sostienen y reproducen a la clase trabajadora, y hay que pensar en lo que pasa en el terreno del hogar. Y para terminar, quiero plantear dos cosas que me parece que también la idea de crisis de reproducción social y esta perspectiva permite mirar, pero en el campo de las consecuencias políticas que creo que tenemos que discutir, tratando de que no se nos separen las discusiones teóricas de las discusiones políticas. La primera tiene que ver con esta división del trabajo que existe dentro de las propias organizaciones de las y de los trabajadores entre quienes se ocupan de los trabajadores asociados y se ocupan de los trabajadores que quedaron fuera, ¿sí? Economía popular le vamos a llamar para que sepamos todo más o menos de lo que estamos hablando. Bien, yo el otro día escuchaba a un dirigente muy importante de la economía popular, Emilio Pérsico, en un programa de tele, que el tipo planteaba que más de la mitad de los jardines maternales del conurbano bonaerense estaban sostenidos por compañeras de la economía popular, ¿sí? Por trabajadoras sociocomunitarias de la economía popular, ¿sí? Más de la mitad del conurbano bonaerense. No es poca cosa, ¿sí? Por supuesto, el argumento de él, ¿para qué era? Era para defender, ¿sí?, el potenciar trabajo, para defender el hecho de que esas trabajadoras reciban un ingreso por parte del Estado. No vamos a abrir a la discusión, por lo menos ahora, si quieren la abrimos después, de si eso se tiene que llamar salario o no. Para que reciban un ingreso por parte del Estado, ¿sí? Ahora bien, si uno mira lo que está diciendo Pérsico, pero no desde el punto de vista de lo que está diciendo de Pérsico, sino desde el punto de vista de la crisis de reproducción social, uno llega a la conclusión de que más de la mitad de los niños y de las niñas del conurbano bonaerense se educan, son alimentados en su primera infancia, por supuesto, por trabajadoras de la economía popular que cobran un tercio de lo que cobran las docentes de inicial. ¿Sí? Las docentes iniciales, que son compañeras que se han preparado para poder llevar adelante esa tarea. Entonces, cuando uno llega a la conclusión de que más de la mitad de los niños del conurbano bonaerense asisten a instituciones de reproducción social cuyas trabajadoras cobran un tercio de lo que cobra una docente inicial, empieza a preguntarse si la política de considerar que la economía popular es una economía paralela no tiene una dimensión, primero, falsa y segundo, tramposa. ¿En qué sentido? Falsa en el sentido de que todos esos niños y esas niñas que se crían hoy, que se educan hoy en esos jardines maternales que llevan adelante las compañeras de la economía popular, son futuros trabajadores. Si tienen suerte asalariados, si tienen menos suerte serán contrapropistas, harán changas, serán informales, pero es decir, van a entrar a la única economía que existe, que es la capitalista. La única que existe, ¿sí? Para entrar mejor o peor a la única economía que existe. Es decir, no hay una relación entre economía popular y economía capitalista. En la economía popular se crían los chicos y se alimentan los chicos que después van a entrar, bien, mal o regular, al mercado de trabajo de la economía capitalista. Punto número 1. Segundo, estos chicos se crían, se educan con trabajadoras que cobran un tercio. Entonces uno empieza a preguntarse, pero entonces la demanda ¿no debería ser que todas las trabajadoras de la economía popular, todas las trabajadoras sociocomunitarias de la economía popular cobren como una docente de inicial si están llevando adelante el trabajo que llevan adelante las trabajadoras de inicial? A todo esto, el Estado no solamente se ahorra 2/3 del salario, sino que además se ahorra toda infraestructura, porque las compañeras de la economía popular llevan adelante sus jardines maternales en los patios de sus casas, cocinan en las cocinas con las garrafas de sus casas. Es decir, uno empieza a preguntarse si no estamos ante la naturalización de una enorme empobrecimiento de las condiciones de reproducción social de más de la mitad
de los niños y las niñas del conurbano bonaerense. Entonces, ¿alguien puede estar en contra de un potencial trabajo? Nadie. Para mí, nadie. ¿Alguien puede estar en contra del subsidio que venga, del monto que venga del Estado? Nadie. ¿Alguien puede tener como política la reproducción social de la mitad de los niños del conurbano bonaerense en esas condiciones? Nadie. Nadie, por lo menos que se llame progresista. Entonces, creo yo, punto número 1, que hay que discutir qué estamos discutiendo cuando discutimos economía popular y qué estamos discutiendo cuando discutimos el reconocimiento, que sin lugar a dudas hay que hacer, de las compañeras que llevan adelante trabajo de reproducción social sociocomunitario. Eso punto número 1. Pero punto número 2, y cierro sí con esto, que es que creo que también esta perspectiva que quería poner acá en discusión, echa una luz muy particular en el trabajo de las trabajadoras, y lo digo en femenino, por supuesto sé que hay trabajadoras, trabajadores y personas que tendrán el género que se les cante, pero me refiero a las trabajadoras porque es abrumadoramente feminizado el trabajo social. Esta perspectiva permite poner el foco en el trabajo asalariado de reproducción social que llevan adelante docentes, trabajadoras de la salud y también trabajadoras sociales. ¿Y qué quiero decir con el poner el foco ahí? Poner el foco en cuál es la importancia relativa de estas instituciones. Y me voy a permitir una licencia casi poética, que es, permite pensar si las trabajadoras de estas instituciones no tienen posición estratégica respecto de las luchas de la clase trabajadora. ¿Qué quiero decir y por qué digo esto? Porque hay particularidades que tienen estas instituciones y particularidades que tienen las trabajadoras y los trabajadores de estas instituciones. Me estoy refiriendo a las escuelas, me refiero a las instituciones de salud, me refiero a todas las instituciones de reproducción social. Son particularidades muy especiales que, miradas desde un cierto punto de vista, permiten pensar cierta vitalidad. Concretamente, tienen un elemento que es, para quienes conocen algo de Eli Conning Wright, un marxista raro, marxista rarísimo, marxista analítico, marxista analítico es un marxista raro, sociólogo, pero que es un gran estudioso, falleció hace muy poco, falleció en la pandemia, un gran estudioso de la clase trabajadora. Él, pensando en de dónde saca el poder, su poder, la clase trabajadora, hizo una gran división que después usamos todos, que fue decir, bueno, hay un poder estructural de la clase trabajadora, que quiere decir, es el poder que tiene que ver con la palanca que mueve la economía, es el trabajador en relación con su lugar en la producción y la posibilidad que tiene de cortar los suministros, es decir, la posibilidad que abre la huelga. Pensó en el poder, le llamó el poder estructural. Pensó otro poder que le llamó el poder asociacional, es el poder que deviene no de su lugar en la producción, sino de su capacidad de establecer asociaciones colectivas, es decir, sindicatos, y por el número pegar fuerte, ¿sí? Bueno, yo creo que en clave de estas instituciones de reproducción social hay que pensar que estas instituciones tienen un poder socioreproductivo muy particular, que no tienen otros sectores asalariados, que es justamente el de estar en instituciones que tienen relación con toda la comunidad, porque tienen relación con la reproducción de toda la clase trabajadora. Lo que para ustedes son los usuarios no son otra cosa que miembros de las familias obreras que, por los motivos que sean, están en relación con ustedes como profesionales del trabajo social. Entonces ahí hay un lugar muy particular para pensar luchas de trabajadores que trasciendan las luchas corporativas, luchas que puedan atender demandas que no sean solamente demandas salariales, sino que sean demandas que tengan que ver con esta crisis de reproducción social, ¿sí? Y que esos son nodos, son focos de organización potencialmente muy importantes. Voy a traer el ejemplo un poco lejano geográficamente, pero muy interesante, y si lo pudieran chusmear en internet, es una panzada de felicidad. Es la huelga de las docentes en Estados Unidos. En 2018 hubo una ráfaga de huelgas docentes que fue tal que se llamó la Teacher Spring, primavera docente. Y entre ellas, una de las huelgas más interesantes fue la de West Virginia, ¿sí?
un Estado pobre en Estados Unidos. Bueno, si uno analiza esa huelga, fue la gran utilización de las escuelas como nodos de reproducción social, y en donde toda la clave de la huelga estuvo fijada en combinar demandas de las docentes como trabajadoras asalariadas, demandas que tenían que ver con la cantidad de estudiantes que tenían, con el salario, con un aumento que estaban pidiendo, etcétera, etcétera, con demandas que tenían que ver con sus usuarios, que a su vez eran estudiantes, niños de las comunidades, por ejemplo, latinas y negras. Entonces hicieron todo un pliego de demandas relacionadas con los derechos migrantes, que es un problemón, como ustedes saben, en Estados Unidos, y con los derechos alimenticios, a tal punto que, por ejemplo, cuando organizan la huelga, organizan poder repartir y dar las comidas a los estudiantes, aunque mantuvieran el colegio cerrado. Entonces se ganaron a todas las comunidades organizadas de inmigrantes. Bueno, eso... la propia institución de reproducción social, si se organiza políticamente hacia ese lugar, tiene esa potencialidad que no tienen otros lugares de trabajo. La segunda potencialidad que tiene, que me parece que hay que pensarlo cuando uno labura en esas instituciones, que son indeslocalizables. Si alguno de ustedes participaron en alguna lucha obrera fabril, o por ejemplo de call center, me acuerdo, una antigüedad de call center, ¿no? Se me cayó una sota. Bueno, una de las amenazas que aparece siempre de la patronal en algún momento es: levantamos las cosas y nos vamos, deslocalizamos, ¿sí? Nos llevamos la empresa a otro lado. Si siguen jodiendo, nos llevamos la empresa a otro lado. Bueno, es casi imposible deslocalizar un hospital, es casi imposible deslocalizar una escuela. ¿Por qué? Porque su razón de ser está fincado en el territorio, su razón de ser está ligado al territorio. Y eso también es muy importante, porque esa amenaza no puede venir, pueden venir todas las otras, pero esas no pueden venir. Y por otro lado, también hay una característica de estas instituciones en las que muchos de ustedes trabajan o van a trabajar o quieren trabajar, que es su extensión territorial. Si uno pudiera pensar unir esos nodos en clave de pensar las demandas de la clase trabajadora desde el punto de vista de todas las necesidades que hacen a su reproducción social, esas son instituciones privilegiadas para hacerlo. Por supuesto, para llevar adelante todo esto, no queda otra que organizarse, que debatir y que luchar, pero bueno, si esos no son motivos interesantes y buenos para organizarse, debatir y luchar, ¿cuáles no serían? Muchas gracias. Antes de hablar eso, bueno, buenas tardes, unos segundos, unos minutos para respirar después de la intervención y la exposición que hizo Paula, muy buena, muy intensa, muy profunda. Y bueno, como me presentaba acá la compañera, en primer lugar, bueno, agradecer la invitación. Como bien me presentó, soy obrero de Sanón desde hace 28 años, o sea, muchos de ustedes no habían nacido. Pero antes fui estudiante de La Plata, no del club, sino que estudié acá en la universidad. Soy de Neuquén, soy nacido y criado en Neuquén, tuve la posibilidad en un momento de venir a estudiar desde Neuquén acá, y bueno, cuando vine acá a La Plata, que descubrí, bueno, todo un mundo, ¿no?, de debates a la salida de la dictadura, tiempo después, bueno, abracé la militancia revolucionaria. Entré a militar en el trotskismo y me enamoré de esa profesión, que es la de revolucionario profesional, y me dediqué de cabeza a eso. O sea, no es que todos tienen que hacer de la misma forma, pero fue lo que, por lo menos la experiencia de mi vida fue que me cambió la vida a abrazar la militancia. Yo vengo de una familia obrera también, en Neuquén. Mi mamá es obrera de la fruta, laburó en los galpones de empaque toda la vida, hasta que se jubiló con 38 años de... Entonces veníamos charlando con Paula justamente algunas de estas cosas, porque imagínense que para mi familia venir acá desde Neuquén, venir a estudiar era, wow, o sea, puede ser médico, me dijo el doctor. Y se hizo mi hijo el revolucionario. Que después tuvo una cierta revancha que me dio la vida, porque también le contaba a Paula, que después de muchos años, porque obviamente quedó un poco frustrada, imagínense, viene el hijo y se hace zurdo,
mi vieja que me llevaba a la iglesia. Yo en su momento, yo empecé a militar allá en Neuquén, yo daba catecismo. O sea, siempre me atrajeron cosas sociales y todo, pero bueno, imagínense, el hijo viene y se hace zurdo y todo. Bueno, nada, con los años, cuando empezó todo el conflicto de Sanón, y nos echaron a todas las familias a la calle, nos echaron a toda la fábrica, y cuando nosotros, desde la izquierda, desde el PTS y todo, nos pusimos al frente, y dijimos hay que ocuparla y ponerla a producir, entonces centenares de familias ocuparon la fábrica y empezó una lucha que fue emblemática hasta el día de hoy. Mi vieja un día hay que amarla, pero esta bifurcación que tuvimos en nuestras vidas, por lo menos ideológica, ¿no? Estamos en un momento, bueno, yo creo que la descripción que hizo Paula es muy buena, analizando puntos nodales de la situación, ¿no? En relación al trabajo, en relación a lo social, etc. Y bueno, decir de mi parte que también nosotros vemos esta situación desde hace muchos años, no de ahora, que estamos en una etapa de crisis, guerras y revoluciones, decían los revolucionarios. De crisis, guerras y revoluciones. Ya el capitalismo no se puede expandir en forma armónica, ni desarrollar la economía en forma armónica, sino que uno puede prender la televisión y ver esto en vivo y en directo, ¿no? Crisis recurrentes y permanentes, guerras, está lamentablemente actualizada por esta guerra terrible, la de Rusia con Ucrania, por intereses que le son absolutamente ajenos a los trabajadores, a la causa de los trabajadores. Sin embargo, uno ve esas guerras, antes fue la de Irak, antes fue en Afganistán, pero esto ha sido un hilo permanente, digamos, en este desarrollo capitalista y en estas guerras interimperialistas que se han forjado. Entonces, una etapa de crisis, guerra y revolución donde el capitalismo ya no se desarrolla armónicamente y cada vez lo que hay más es degradación de la economía, degradación de lo social. Y de cada crisis, como bien decía Paula, que son crisis cíclicas de muchos años a esta parte, siempre se sale un poco peor. De cada crisis siempre se sale un poco peor. Ahora, de esto también está lleno de análisis que están muy buenos y es necesario tenerla. Pero nosotros de alguna manera queremos mostrar, por lo menos, una alternativa de cómo enfrentarla. ¿Está bien? Y de alguna manera de eso se trató la gesta de Sanón. No fue una casualidad, no fue un hecho fortuito, fue de que ante la crisis del 2001, con el cierre de 2.000 empresas, millones de trabajadores echados a la calle en forma permanente, cierre de persianas de fábrica, de lugares de laburo, nosotros ocupamos la fábrica y la pusimos a producir bajo gestión obrera, violando absolutamente la legislación vigente y los mandatos, no solo patriarcales, sino los mandatos capitalistas, los mandatos burocráticos, etcétera, que dicen que cuando vos te echan del laburo tenés que pelear la indemnización y a lo sumo buscar de otro laburo, o ser parte de este enorme ejército de reserva, o hoy, como sea, hacerte parte de una organización social para pelear la subsistencia mínima, básica. ¿Está bien? Y nosotros lo que pusimos como contraposición es, tenemos una fábrica, hay necesidad de vivienda. Nosotros, Sanón hace pisos y revestimientos. Hacen falta viviendas, hacen falta hospitales, hacen falta escuelas. Entonces es una locura cerrar una fábrica en medio de esta crisis social. Entonces había que tener primero una mirada profunda de la situación y estar dispuesta a llevarla adelante. Y con esa mirada y esa opinión y ese programa, organizar la fuerza para poder llevar eso adelante. Porque era obvio que en una situación de crisis así, no cualquiera va, ocupa la fábrica y la pone a producir, ¿no? Ojalá igual tengámoslo en cuenta eso, que en algún momento pasa algo así, estemos preparados y preparadas. Pero tomar la decisión nos llevó un tiempo de maduración dentro de la fábrica, una asamblea, imagínense que a los obreros que no estaban acostumbrados ni a hacer política, ni a nada, es decir, eran compañeros y compañeras de la fábrica que estaban acostumbrados a ir a laburar y volver a su casa, de repente verse ante la situación de quedarse sin laburo, o seguir estas ideas que parecían locas en ese momento, que era primero resistir. Entonces, tuvo un tiempo de maduración, y ese tiempo de maduración no lo perdimos esperando un tiempo mejor. Las relaciones de fuerza, este término que se utiliza muchas veces, la relación de fuerza, bueno, hay uno que nunca le da la relación de fuerza para nada, salvo para criticar a la izquierda, un tipo como Santoro, ¿no? Que siempre que le dicen algo progresivo, dicen no da la relación de fuerza. Ahora, para criticar a la izquierda le sale rapidito, le sale facilito. Pero las relaciones de fuerza se construyen.
se construyen. Entonces nosotros en esa situación, frente al cierre de la patronal, la burocracia sindical que se borró absolutamente, digamos, la Federación Obrera Nacionalista en ese momento dice, bueno, están cerrando fábricas, ¿qué querés que hagamos? Era normal, era natural. Entonces, nosotros hicimos una carpa, en la carpa se armó una comisión de mujeres, con compañeras de la fábrica, con esposas, hermanas, amigas. Entonces la comisión de mujeres jugó un rol fundamental también, junto a la organización del sindicato y de la misma fábrica. Entonces de ahí hicimos unas carpas en la puerta de la fábrica que nos sirvió como un lugar para organizar la resistencia, porque sabíamos que la pelea iba a ser dura, sabíamos que iba a ser difícil, y en ese momento todavía no estaba tomada la determinación de tomar la fábrica, de ocuparla. Entonces hicimos una experiencia con los compañeros. Dijimos, nos están privando de las 8 horas de laburo. O sea, nosotros veníamos a lograr todos los días 8 horas, y nos están privando. Bueno, usemos esas 8 horas para trabajar para nosotros. Organicémonos. Y armamos comisiones. Comisiones que recorrimos las universidades, comisiones que recorrían colegios secundarios, comisiones que recorrían hospitales, comisiones que recorrían escuelas, comisiones que salieron nacionalmente a divulgar cuál era la situación y cuál era nuestra salida. Y empezamos diciendo cosas básicas. Es decir, los empresarios que tienen crisis, bueno, que muestren los libros de contabilidad. El hecho de, por un lado, pertenecer a una organización militante trotskista, en este caso el PTS, de la cual podíamos nutrirnos muchísimo, fue también aprender de los cordones industriales en Chile, que ahora se está cumpliendo un nuevo aniversario de lo que fueron los cordones, experiencias enormes en Latinoamérica y en el mundo, donde los trabajadores no solamente tomaban una producción, digamos, ¿no? Que ante la degradación que produce el capitalismo de nuestras condiciones de vida y destruye fuerzas productivas de forma permanente, los trabajadores podemos dar una alternativa opuesta por el vértice. Organizar la producción, la economía y todo en función de los intereses de la mayoría y no de un capitalista. Bueno, esto se dio en pequeño como un laboratorio en una fábrica. Y no fue una sola fábrica, como bien decía Paula, fueron en varias fábricas a nivel nacional. Fue un proceso que estuvo acá en Capital, estuvo en Bruckmann, estuvo en el Hotel Bauen, estuvo, bueno, en Neuquén. Hoy son 4 fábricas ocupadas y puestas a producir la cuestión obrera. En el caso de Sarón tenemos 20 años ya de sostener esta trinchera. Ahora, está claro que estos lugares ocupados, ¿no?, en el que hemos hecho una experiencia hasta el final de ocupación, organizar la economía, etc., son lugares que son trincheras de resistencia frente a un capitalismo que se va degradando cada vez más. Y esto también es una realidad. ¿Está bien? Porque no podemos pensar que puede haber una isla, ¿no?, y hacer el socialismo en una sola fábrica, cuando afuera vos tenés un capitalismo que se va degradando todo el tiempo, pérdida de puestos de laburo, la energía, que han hecho de la energía, que es un derecho, han hecho y hacen un gran negocio de forma permanente. ¿Está bien? Entonces es imposible. Vos podás tener la organización más democrática, la más cooperativista del mundo dentro de la fábrica, pero después te llega la boleta de luz y está liquidado. La boleta de gas y está liquidado. ¿Está bien? Entonces por eso nuestra pelea son lugares donde hemos podido demostrar la potencialidad que tiene la clase obrera, aliándose con otros sectores populares para sostener un lugar como ese, pero son lugares de resistencia. Está bien, que no pueden sostenerse en el tiempo porque hay un capitalismo que es depredador, que es degradante, y vos dependés en última instancia, aún la cooperativa que mejor funciona, depende del mercado capitalista. Es la única economía real existente, como bien dijo Paula. También por más que vos le pongas nombres lindos y hable de economía popular, que habla del cooperativismo, etc., tenés un capitalismo brutal que es lo que rige. Está bien la economía.
Entonces, todas las organizaciones y autoorganizaciones, así sea por las pequeñas demandas, son válidas, pero hay que tener en cuenta que si no transformamos esta sociedad, si no terminamos con este capitalismo, que es la esencia, digamos, de la degradación bueno, de la degradación permanente, incluso de la especie humana, incluso del planeta mismo. Digamos, pero esto que se ha hecho cada vez más evidente, que es la destrucción ambiental, con el cambio climático y todo, ¿no? Que Milei dice que no existe, que es un chiste, muchos lo niegan y otros se hacen los sonsos, incluso organizaciones ambientalistas que dicen, bueno, es un poco de contaminación, pero sirve para los recursos. Hay organizaciones que nacieron ambientalistas y hoy están adaptados a lo posible y a lo real. Bueno, nosotros justamente, las gestiones obreras fue ir en contra de adaptarse a la miseria de lo posible, adaptarse a lo que te dejan, a solo lo que te dejan hacer y pensar en forma revolucionaria las cosas. Son pequeños ejemplos, son pequeñas escalas, pero bueno, ahí Paula contaba, por ejemplo, pero para poder, lo de Sanón concentró mucho en pequeño también cómo relacionarte con la sociedad. Nosotros peleamos juntos con los compañeros de los movimientos piqueteros, de los movimientos desocupados. Ellos peleaban por trabajo, peleaban por planes, y nosotros peleábamos por la defensa de la fábrica. Hicimos una alianza que no era yo te apoyo a vos, vos me apoyás a mí. Fue hacer un programa común. Entonces nosotros peleamos por trabajo genuino, peleamos por la defensa de los puestos de trabajo en Sanón, pero aparte dijimos, démosle una forma de programa que nos una a los dos. Entonces dijimos, peleamos por un plan de obras públicas para generar puestos de trabajo y que esta fábrica se ponga al servicio de un plan de obras públicas, que genere los pisos y los revestimientos para viviendas, para hospitales, para escuelas. Y ustedes son los que lo pueden construir, los compañeros que mayoritariamente eran obreros de la construcción, los que estaban en estos movimientos sociales. Entonces nos daba una potencialidad enorme. Nos daba una potencialidad enorme, porque no era ya que venían a apoyar Sanón, sabían que teníamos un programa en común, que teníamos una pelea en común. Entonces era la defensa de la gestión obrera, plan de obras públicas, y ellos peleando por una cosa superior. Incluso esto les llegaba a las barriadas, porque decía, está bien, porque la gente en general, y esto también convengamos, mucha gente se harta de los piquetes, de los cortes, dice otra vez cortar, otra, y pasa en todos lados, y pasaba así, pasaba en Neuquén. Ahora, cuando vos decías, es por esto, y es tomando tu demanda, y entonces ya había un apoyo tal que ya de última también, incluso hasta nosotros discutíamos piquetes mucho más amables hasta con la gente. Digamos, hacíamos reducción de velocidad. Por ejemplo, nosotros cortábamos frente a Sanón, hay un barrio muy humilde que se llama Nueva España. Esa gente nos bancó un montón. Ahí viven laburantes de la fruta, ultra precarizados, por ejemplo. Y están justo en un lugar entre dos ejidos municipales, el de Neuquén Capital y el de Centenario, que es una localidad. Y están ahí en el medio. Y como es un lugar tan humilde y que hay muchos inmigrantes y todo ahí, no le da bola ni el municipio de Centenario ni el municipio de Neuquén. Entonces no tenía ni siquiera un centro de salud. Y esa gente venía a apoyar siempre la lucha nuestra. Entonces, cuando prendíamos goma, a ellos en la ruta, venía algún vecino y decía, por favor, sabe que nos va el humo allá, los pibes, somos cualquiera. Entonces empezamos a quemar madera. Entonces empezamos a hacer fuego de otra manera. Y a tratar, en vez de meterle tanto fuego, meter un poco de luces, porque traíamos la luz de la fábrica. O sea, vos te vas relacionando socialmente, no en forma corporativa, es lo mío y ya está, sino la clase obrera tiene que tener una mirada hegemónica. Es la única forma. Somos la única clase productora, somos la clase que hegemónicamente también podemos dar una salida, incluso hasta en los métodos, porque no es chamullar con un programa, es construyendo un movimiento real, un movimiento social real, ¿está bien? Que se vaya mostrando en los hechos. Entonces, por ejemplo, el primer hecho revolucionario fue ocupar la fábrica, ponerla a producir y decirle, compañeros de los movimientos desocupados, hemos compartido la calle, hemos compartido la lucha, queremos compartir el fruto de nuestra lucha en común, vamos a compartir los puestos de trabajo. Entonces ingresaron más de 100 compañeros de distintos movimientos piqueteros, de distintos movimientos desocupados, ingresaron a Sanón. Entonces, del Polo Obrero, del Teresa Vive, del Libre del Sur, bueno, del MTD, que era la mayoría allá, ingresaron compañeros y aprendieron el oficio. Y muchos pibes y pibas que por primera vez tenían un laburo. Entonces aprendieron el oficio de electricista, de electrónico, de matricero. Entonces, y eso trajo consigo también, en un momento social muy delicado, teníamos problemas de todo tipo, ¿no? Desde no tener la costumbre de entrar a las 6 e irte a las 14, entrar a las 14 e irte a las 22. Entonces teníamos que tener una disciplina colectiva. Y esa disciplina colectiva también acompañarla, y en esto también nuestra alianza con la universidad, con los estudiantes universitarios fue estratégica.
con compañeros y compañeras de trabajo social, compañeros y compañeras de ingeniería, compañeros y compañeros de distintas disciplinas que nos dieron una mano enorme. Y también fueron momentos donde había ataques a la universidad y nosotros marchamos junto con los estudiantes. Y los estudiantes tomamos la universidad y veníamos todos los obreros de Sanón a bancar la toma. Entonces se nos fue dando esta alianza que también era la lucha, pero después, a la hora de recrear una economía planificada, por lo menos desde el punto de vista de la fábrica, ese conocimiento a nosotros nos ayudó un montón. Por ejemplo, los pibes y pibas de trabajo social se percataron en un momento que iban a hacer pasantías a la fábrica, iban de onda, a veces compañeros militantes, dijeron, che, hay un montón de pibes y pibas que entraron acá que no tienen terminada la primaria. Hay un montón de pibes y pibas acá que tienen problemas de adicciones, que habría que ver. Entonces, listo, se discutió, se problematizó, y en la asamblea dijimos, mirá, necesitamos hacer un equipo interdisciplinario para abordar los temas sociales y los temas de adicciones. Y entonces, ahí tuvimos la colaboración de trabajadores de salud. Entonces venían enfermeros, médicos, hay un médico que venía desde Roca, un compañero, Gustavo Mujica se llama, lo menciono porque era un viejo militante del PTS que estaba perdido allá en Fisque Penuco, y que era 1, 2, y claro, se empezó a venir desde allá, viajaba 1 hora, 2, a atender a Sanón 3 veces por semana, y él ayudó a formar con trabajadores sociales, con psicólogos y psicólogas sociales, con un equipo interdisciplinario. Entonces ya no era el problema, faltás 2 veces porque, no sé, porque te la pusiste en la pera, y faltás, y entonces viene la sanción, si no, che, loco, mira, rescate en las asambleas, y después ya también el equipo interdisciplinario que tiraba una onda. Entonces ya no era expulsivo, era al revés, era tratar de incluir, tratar de contener, tratar de encauzar. Digamos, y así muchos se rescataron y algunos no. Porque no es nada, es el mundo ideal en el medio del capitalismo. Pero sí hubo una política y hubo un rescate de muchos compañeros y compañeras que no solamente tuvieron acceso a un laburo, sino que tuvieron acceso a un colectivo, que se hacían parte, y como bien dice Paula, era totalmente así, de hacerse parte hasta el final. Esto de compañeros del MTD con chaleco que venían al barrio, decía nuestra fábrica. De hecho, me va a costar contarlo, pero lo voy a tratar de contar. Hace poco falleció un compañero que se llamaba Luis Care, un obrero inmigrante chileno, un obrero de la construcción, que tenía 12 hijos, tenía. Un tipo, un prólegue, y que las maestras, o sea, a veces nos decían, este tipo es increíble. Cuando tenemos a veces problemas con alguno de los 12, el tipo va y habla con la maestra, va y los caga pedo a los pibes. Es decir, un tipo que era laburante, era militante, y un tipo que colaboraba activamente en la crianza de sus hijos con absoluta responsabilidad. Digamos, y ese tipo, bueno, empezó después con el tiempo a militar con nosotros, falleció hace un par de años por una enfermedad que bueno, se lo fue consumiendo. Luis Karen se llamaba, era un chabón así, creo que estuvo en Mafisa, como parte de las delegaciones que viajaban a colaborar. Bueno, y pidió que la ceniza la dejaran en Sanón. Así que fue hace poco tiempo la esposa con los hijos a llevar la caja con las cenizas de Luis Cares, que están en Sanón y en la Avenida Argentina, que era donde hacíamos la mayoría de las movilizaciones. Este hecho para mí es muy profundo, porque es como abrazaron la causa obreros, militantes, que les cambió la vida entrar ahí. Y que les cambió la vida no solamente en términos de la fábrica de tener un laburo, sino pensar, porque Karen, por ejemplo, era el chabón de la fábrica, y cuando venían compañeros y compañeras estudiantes le decían, che, cualquier cosa me decís, si alguien te falta respeto. O sea, se ocupaba de la juventud, le encantaba la juventud. Le encantaba la juventud. Y cuando había que ir a la universidad, había que ir a otros lugares, era un tipo que le prestaba atención. Entonces, o sea, era un tipo que verdaderamente abrazó la causa, no solo por el laburo, por una cuestión parcial. El tipo era espectacular. No fue el que con el centro de salud después en Nueva España. O sea, pero el tipo era la fábrica. Así de manera es la gestión obrera, porque él decía, esto es un homenaje al socialismo, lo que estamos haciendo. Y verdaderamente, de alguna manera, uno puede pensarlo así, ¿no? En pequeña escala. Me fui, que sabía que me iba a pasar. No, yo lo que quería decir, compañeros y compañeras, es que estas experiencias, ¿por qué son importantes? A la luz de tanta mierda que nos tiran en la cabeza todo el tiempo, que nos bombardean con la resignación, ¿no? Que bueno, con el mal menor, que bueno, esto es lo posible, esto es lo que se puede hacer. Tal es así que se teoriza. Ya, se teoriza sobre la degradación social, se teoriza y se pone casi como una cosa positiva a la economía social, y está cristalizando una división de clase terrible.
¿Qué? Es decir, tu derecho llega al techo de tener un plan social y una huerta, un plan social y una... No. Es decir, y hay una salida desde ya. Entonces pueden decir, bueno, la izquierda no tiene propuesta. Nosotros estamos hablando ahora de la gestión obrera, ¿no? Pero nosotros lo tenemos incorporado como programa. Fábrica que cierre, que despida masivamente, fábrica que se ocupe y se pone a producir la gestión obrera, y acá están ejemplos vivientes. Es decir, hay ejemplos de cómo hacerlo. ¿Es un regalo? No. ¿Viene de arriba? No. Es pelearla y es lucha de poder, pero se puede hacer. Entonces Sanón se convirtió en un centro que ayudaba a organizar otros trabajadores de la salud, como decía antes, trabajadores de la educación. ¿Está bien? Y entonces era una pequeña fábrica con 300 tipos y tipas que cuando tuvimos orden de desalojo, cuando teníamos la agresión del Estado, se movilizaban miles de personas. En Neuquén hubieron 2 paros provinciales de toda la CTA, de los docentes, de la universidad y todo en defensa de Sanón. Imagínense si un puñado de trabajadores y trabajadoras en una fábrica pequeña, aislada, hacen eso. Imagínenselo esto proyectado en gran escala. Es impresionante la fuerza de la clase obrera, desde este punto de vista. Paula decía ahora también lo de la centralidad de demás. Pasó, bueno, antes voy a contar otra cosa de los trabajadores de salud, estas alianzas que se iban dando. Por ejemplo, en un momento nosotros teníamos orden de desalojo, porque lo que hicimos fue ilegal. O sea, vamos a hablar en confianza, les cuento un secreto. O sea, la ley decía que no podíamos ocupar la fábrica y ponerla a producir. Nosotros la peleamos, los abogados nuestros hicieron maravilla, porque tenían que inventar cosas, las cosas que hacíamos las tenían que fundamentar y darle argumentos legales y todo. Entonces, en un momento ya teníamos una orden de desalojo, ya estaba dictaminada para el 8 de abril, ¿de acuerdo? Entonces, ya salió que la orden iba a ser así. Bueno, los trabajadores de salud, que había una junta interna en el Hospital Castro Rendón, que es de mayor complejidad ahí en Neuquén y en toda la Patagonia. La junta interna sacaron una declaración diciendo: nosotros repudiamos cualquier tipo de represión, estamos en contra del desalojo de los obreros de Sanón, pero queremos hacer una aclaración. Si en el día del desalojo o sea, no vamos a atender solo trabajadores. El día del desalojo, si esto tiene consecuencias, en nuestro hospital no vamos a atender a un solo policía. Entonces, esto era una declaración fuertísima, también ilegal, pero que hablaba a la clara de 2 cosas. Una, que sabía que estábamos dispuestos a resistir y que no se lo iban a llevar de arriba, que no nos iban a venir a sacar con 2 gases. Y por otro lado, la disposición que había, solidaria, de trabajadores que estaban dispuestos a jugársela con nosotros. ¿Está bien? Ese día fue tal así que no mandaron ni un cartero, o sea, no fue nadie de uniforme ese día a la fábrica. Y estaba gobernando Sovich, el asesino, el responsable político del asesinato de Carlos Fuentealba. O sea, no estaba gobernando el demócrata progresista. Estaba Sovich al frente y tuvo que decir: no vamos a reprimir porque va a ser un desastre. Y bueno, fue esa relación de fuerza construida la que permitió que y esa relación de fuerza construida con mucha militancia, con mucho trabajo, con activo. Porque, por ejemplo, este trabajo que se hizo con los compañeros y compañeras de salud, los trabajos que hacíamos con los compañeros desocupados, lo que hicimos con la juventud también fue impresionante. No solamente este acuerdo, marchar junto con los universitarios que ponían sus conocimientos a disposición, sino la defensa de la universidad pública. Y en esto se firmó un convenio marco de colaboración recíproca entre la Universidad Nacional del Comahue y la Gestión Obrera de Ceramistas, que eso perdura hasta el día de hoy. Y se conquistó en las calles esto. Y hoy para nosotros es una herramienta enorme. Por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos ahora para Sanón es crear una escuela de oficio auspiciada por la Universidad Nacional del Comahue, donde se van a dar diplomaturas para todos los pibes y pibas que puedan ir y hacer esos talleres, esos cursos y salir con mayor conocimiento. ¿Está bien? Y eso, ¿en perspectiva de qué va? De que también esos pibes y pibas que puedan acceder, también asuman la causa de la clase obrera en el sentido más profundo. Porque también nosotros, y esto a veces se corre el riesgo, que las buenas intenciones están por lado del camino al infierno, ¿no? Que una vez se le pone la mejor onda y las mejores intenciones y termina siendo un parche para que el Estado no se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. ¿Está bien? Y para generar alternativas nosotros cuando los que tienen que dar la alternativa. Porque nosotros hacemos un montón de esfuerzo en este sentido. Y por otro lado, viene Massa, por ejemplo, y dice 200.000 millones de dólares para los ojeros. O sea, retención cero. El programa de Macri, listo, consolidado hoy por el frente de todos. Así.
No sé si se dieron cuenta. En el medio de todo las cosas que dice, esto pasó, está pasando hoy. Esos 200.000 millones de dólares para los ojeros equivale a retención cero, que era el programa del Macri. Entonces uno puede decir, bueno, la asistencia, hacemos esto, hacemos escuela de oficio y todo, y los tipos que están... Bueno, ¿para qué hacemos esto? Para nosotros tiene un sentido. Tiene un sentido darles herramientas, sí, para poder pelearla, pero a su vez, en cada taller nos van a tener que escuchar decir que la causa que tenemos que tomar, que tenemos que organizar y que tenemos que pelear con una perspectiva anticapitalista. ¿Está bien? Entonces, bueno, yo, disculpen lo desordenado, no soy de... soy de hablar, pero no en forma tan ordenada. Hace poco tiempo hubo un sociólogo, ahora hay una que va a participar dentro de las cátedras marxistas que están dando, que escribió un libro que se llama Rubinich, este hombre, el Homo Resignatus, se llama. Y son 7 ensayos polemizando contra la resignación. Polemizando justamente contra esta idea de que es lo que hay. Esta idea y está bueno que lo tengan ustedes, sobre todo los estudiantes, quienes están en la universidad. Es decir, ¿para qué estamos estudiando? Es decir, vamos en estudiantes que en alianza con la clase obrera y todo nos propongamos transformar esta sociedad, o nos van a usar de parches para cubrir los baches que ellos dejan todo el tiempo que nos caemos del mapa. Entonces, es una gran pregunta para irnosla pensando, digamos, ¿no? Porque nosotros combatimos también contra toda idea individualista, ¿no? De este crecimiento que cada uno se va, porque es falso. Y uno por ahí se puede matar en la universidad. Esto lo decía también un muchacho el otro día en una asamblea en Jujuy, el flaco estudió enfermería profesional, hizo varias, y dice, oye, ahora estoy precarizado en un hospital. Ganaba más vendiendo torta frita en la calle. O sea, se entiende, hay una degradación enorme de estas cosas. Entonces, bueno, el tema es si utilizamos nuestro conocimiento y todo apostados a una transformación social profunda, y para eso también es que nosotros venimos tratando de organizar. Yo soy militante del PTS, ustedes saben que como Frente de Izquierda por primera vez, y esto es nuevo en la Argentina, tener 4 diputados nacionales, tener figuras, tener lugares de donde hablar, y para nosotros eso queremos abrir, estamos abriendo las puertas para poder discutir y organizarnos, estamos organizando asambleas desde Ushuaia a La Quiaca, charlando con compañeros y compañeras que nos acompañan, o que por lo menos quieren saber, ¿qué dicen estos locos? Me gustaría saber un poco más. Bueno, estamos abriendo las puertas también para poder charlar y conversar en asambleas abiertas. Bueno, acá participé en una en Berizo, una en Senado, en Los Hornos, pero se están haciendo en todo el país. Y en algunas va Miriam, bueno, Miriam va a venir ahora, Miriam Bregman, la rusa, va a venir, está bueno, yo les invito también a que puedan escuchar y compartir un poco estas ideas, porque son las ideas de la no resignación, son las ideas de los que peleamos por otra sociedad, somos las ideas de los que no solo chapullamos de otra, sino que tratamos de ponerle militancia y allá donde podamos poner puntos de apoyo para todo eso, ¿está bien? Y tenemos propuestas y tenemos demanda. Frente a esta cristalización que quieren hacer con esta degradación del trabajo, nosotros planteamos el tema del reparto de las horas de trabajo como una parte importante de nuestro programa. La reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana. Bueno, puede parecer una locura. Bueno, cuando se plantean las 8 horas también se queda una locura. Y si bien no es un programa salido hasta el final, yo la otra vez leía un tipo, que voy a decir un nombre que no se suele usar en estos ámbitos, que es el de Keynes, porque ese lo usa hasta Milei. Es un tipo, un economista. Este Keynes escribió hace como 80 años un libro que decía: puedo decir sin temor a equivocarme que las proyecciones económicas, de crecimiento económico, cómo va creciendo la productividad, cómo crece la ciencia y la técnica, cómo está creciendo, dice con 3 horas, decía, con 3 horas de trabajo por día, de lunes a viernes. Y no lo dijo ni Trotsky, ni Lenin, ni Rosa Luxemburgo. Lo decía Keynes. Imagínense que es un tipo... Lord Keynes. Lord Keynes, claro, era un lord, el chabón. Pero el tipo hizo proyecciones científicas. Ahora, ¿cuál era el detalle? En un mundo capitalista esto se vuelve en su contrario. En un mundo capitalista los tipos concentran el laburo y tiran a la basura todo lo demás. Y degradan cada vez más las condiciones. O sea, todo lo que es el avance, la ciencia y la técnica, vos podrías decir, con mucho menos laburo podrías y poder tener una vida, y poder dedicarte al ocio, la cultura, al arte, porque es mentira lo que dicen que los socialistas queremos repartir la miseria. Nosotros queremos
justamente la evolución para tener todas las condiciones dignas de vida, digamos, ¿está bien? Y entonces, desde ese punto de vista, la pelea que tenemos nosotros por una sociedad, entendemos nosotros, superior, ¿no? Y en esto hay una cierta carrera contra el reloj, se podría decir, y también desmentir otro mito. Muchas veces dicen, bueno, a la izquierda, mientras peor están las cosas, mejor le va. Mientras peor, mejor. Y no es así, compañeros, compañeras. Porque todos estos años de degradación, todos estos años de maltrato, todos estos años de desprecio incluso al conocimiento, desprecio a los trabajadores, lo que ha generado también es mucho malestar social, incluso odio. Y hay odios legítimos. El otro día en una asamblea un compañero decía, no me quiten el último derecho que me queda, estoy precarizado, y encima me van a decir a quién odiar y a quién no. Yo odio este capitalismo, yo odio a los patrones que me explotan. ¿Por qué me quieren quitar el derecho al odio? ¿Y por qué, con qué cara se atreven a decirle a la izquierda que tenemos que firmar la paz social? En un país con 17 millones de pobres y cuando te hostigan permanentemente y te violentan permanentemente en los laburos y demás. Entonces son términos que lo quieren instalar como si fueran valores morales universales, y no hay valores morales universales. Su odio no es el mismo que nuestro odio. Y nosotros tenemos el legítimo derecho a hacerlo. Y la paz social no es nuestra paz social. Nosotros reivindicamos el legítimo derecho que tenemos los trabajadores y el pueblo a rebelarnos contra la explotación, a rebelarnos contra la injusticia, a rebelarnos contra... Entonces, no es lo mismo su moral y la nuestra. Son completamente opuestas por el verde. Nosotros lo que sí reivindicamos es el derecho de las mayorías, frente a un puñado de tipos que cada vez se enriquecen más. Y yo creo que de eso también se trata un poco esta charla. Disculpen que me excedí y todo, pero bueno, gracias. Por supuesto, el micrófono está abierto para todo aquel o aquella que quiera preguntar, intervenir, opinar, ¿no? Por eso, no lo pusimos en el título, pero es una charla de debate, ¿no? La idea es que todos puedan opinar, preguntar. ¿Puedo comentar algo? Sí. Absolutamente a Raúl Godoy. Pero ¿querés el...? Por ahí no todos, por ahí no todos. Todas. Un comentario nada más, una anécdota. La primera vez que escuché a Raúl fue hace 20 años. Wow. Ayer nomás. Yo era estudiante de trabajo 5 y teníamos una charla justamente con mi salón, fue fuerte, porque además era el 2002, teníamos 2001, y a mí, por ejemplo, escucharte ahora y decir algunas cosas que traía en estas, que nosotros solemos ir para atrás, ¿no? Y volver en función de justamente, algunas con ánimos de revisionismo y otros de recuperación o de reconstrucción histórica, ¿no? Y una de las cuestiones, yo pensaba recién en estas teorías del trabajo, el fin de la ideología. Bueno, nosotros nos metíamos en esas teorías, en esos marcos teóricos, y veníamos de una crisis tremenda, y me acuerdo que yo venía muy escéptica, en cuanto veníamos de una crisis tremenda, y veníamos de todos los 90, éramos todos independientes, nadie tenía que ser partidario de nada, porque estábamos mal vistos. Entonces, de pronto veníamos escuchando trabajadores desocupados, de los movimientos que en ese momento se venían fortaleciendo, que habían dado un montón de peleas durante todo el 2001, y de pronto también salamos, ¿no? Digo en esto, por ahí el estudiantado más joven, ¿no? Y sobre todo algunos de los pocos estudiantes, algunos no los conozco, otros son de nuestras comisiones, y decía, bueno, en general esta cuestión de escepticismo en las crisis, esta cuestión de estas teorías que
como que vuelven a reflotar bajo otros nombres, ¿no? Lo que siempre hace la apología de la resignación, o la apología de, bueno, no podemos hacer más nada porque estamos súper marginados, estamos cayendo del tablero de ajedrez, decíamos en ese momento. Y para mí fue muy fuerte escucharte en ese momento, casi me emociono, porque venía de ser desocupada, ¿no? Era muy fuerte escuchar que había posibilidades de organizarse. Entonces, volverte a escuchar también me emociona. Tengo un recorrido bastante grande, de hecho, puedo decirme. Y en ese momento estaba terminando. Además, en ese momento yo escuchaba a mi hija. Entonces, poder pensar y poner en tensión este cúmulo de teorías que son casi venenosas, que uno las repite acríticamente en la formación, y poder dar estas otras discusiones muy interesantes. No dejé de venir, digamos. Evidentemente, no sé si acordamos de todo, te digo. Pero sí me parece como revitalizante, y al menos a mí en ese momento me revitalizó mucho porque, digamos, la lucha del 2001, ver la experiencia del salón, al menos a mí, me parecía que había posibilidades de. Y no hay nada mejor que volver a reencontrarse con la esperanza, ¿no? Con la esperanza de luchar, con la esperanza de poder decir no solamente marchar las reformas, sino también podemos luchar y, loco, mi experiencia tenía un resultado, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos en nuestro sector, sea estudiantil, sea profesional, digamos? Entonces, desde ese lugar, me agradezco por volver a escuchar. Me gusta mucho volver a escuchar. Y no te quería dejar de decir que a mí, al menos hace 2 décadas, escucharte me benefició. Muy bueno, gracias. Nadie se divide con el micrófono, pero... Bueno. Aprovechen a preguntar, porque después no van a estar más. O a opinar, o a... Dale, o si no, si quieres una vueltita más. Hacemos un cierre, chiquito. Bueno, hola compas. Bueno, mi nombre es Tami, soy militante de Clave Roja y quería retomar esto que decía Raúl, que me parece re importante, que bueno, me parece que es importante poner en cuestión nuestros conocimientos para qué, ¿no? Creo que él lo retomó y me parece que no está disociado de lo que está pasando hoy, una crisis muy profunda la que estamos atravesando, y la verdad que en ese sentido nosotros no queremos ser la policía del FMI, nosotros no queremos auditar a los sectores populares, nosotros queremos justamente poner nuestros conocimientos en función de poder fortalecer todas las luchas en curso. Organizarnos es central en este contexto de ajuste, no es solo eso, sino que somos un montón los que podemos ir por ese camino. Me parece que es esa la salida. Nosotros nos venimos organizando, como decía Raúl, en asambleas a lo largo y ancho del país. Así que bueno, en ese sentido, les queríamos invitar a un encuentro que vamos a hacer justamente acá en la Facultad de Trabajo Social, el 23 de septiembre. Así que bueno, justamente eso, ¿no? Para unificar todas las peleas que hay en curso, unificar con la clase trabajadora, ocupadas, estudiantes, terciarios. El encuentro particularmente va a ser desde la juventud, digamos, vamos a ser estudiantes, pero bueno, le dejo esa invitación, así que bueno, el día 23. Y viene Emilia, dato no menor, viene Emilia.
Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, pero bueno, está bueno estos espacios para debatir, no son tan frecuentes, así que no sé si alguien que más quiere decir algo, que está bueno para poder intercambiar. Sí, que Yo no quiero mandar al frente a nadie, pero en el lunes pasado estuvimos debatiendo y hubo posiciones en relación comentaron su propia experiencia del progresar y del potencial trabajo que en ese momento estaba, ¿no? Que habían bajado 40.000 de potencial trabajo que se combinaban con el progresar, y hubo opiniones, si se animaran a plantearlas ahora, sería buenísimo. Digo por todo lo que planteó Paula, ¿no? Sobre las políticas públicas como un ámbito, digamos, que es parte de la crisis de reproducción social y que nos toca directamente como profesionales del trabajo social. No, eso no se hace. Pueden usar el famoso "un amigo dice que". Bueno, yo entonces cierro. No sé si cierro. Sí. No, bueno, yo solamente agradecerles la paciencia y desde ya, bueno, invitarlos del 23 y por ahí, bueno, obviamente esperemos que se repitan y por ahí podemos tener otra instancia de diálogo. Lo que sí yo quería dejar dicho, compañeros, porque también nosotros vemos con preocupación esta situación política, no es que evoluciona tranquilamente. Hay sectores, vemos con preocupación el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, nos pareció un hecho grave, lo repudiamos, exigimos el inmediato esclarecimiento. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay muchos sectores que por distintos motivos dicen, pero no es problema de ellos, o que se maten entre ellos, o no es algo que nos preocupe. Sin embargo, es preocupante, compañeros y compañeras, porque este pibe, el que gatilló, tenía simbología nazi, este ataque claramente es por derecha, y cuando nosotros decíamos que teníamos el legítimo derecho a embroncarnos, a odiarnos, la derecha tiene un odio de clase muy claro acá, y tenemos una historia que también tenemos que saber que existe. Digamos, acá hubo un bombardeo en Plaza de Mayo, por parte de los sectores que hoy se referencian con el liberalismo. Y hoy aparece muy simpáticamente Milei, despeinado, haciendo chiste contra la casta, etc., pero representan a esa clase y a esos intereses. Los que bombardearon Plaza de Mayo, los que tocaron los cuarteles para el golpe militar. Entonces no es una cuestión que no sea ajeno. No puede ser ajeno para ningún militante social. Y eso hay que remarla, porque hay muchos pibes y gente grande que por una u otra razón dicen no es problema mío, y sí es problema nuestro. Y nosotros decir que justamente esto no se soluciona con declaraciones o con manifestaciones solamente. Esto únicamente se puede encarar con la movilización, con la organización, y desde este punto de vista nosotros somos muy críticos también con las conducciones sindicales, con la mayoría de los sindicatos, que en vez de poner la fuerza de los trabajadores en la calle y organizar para decir acá estamos y le ponemos una barrera, hacen declaraciones, van a misa. Van a misa. Todo bien. Nosotros fuimos a la misa ricotera, el sábado, pero en Madrid. Es otra misa. Pero imagínense que no van a combatir a la derecha haciendo una marcha a Plaza de Mayo o haciendo una misa. Entonces, por eso nos parece muy importante que hay que, con más razones que nunca, fortalecer las organizaciones de los trabajadores, los centros de estudiantes, y desde ya también nosotros ponemos a disposición esta situación inédita, porque eso pasa por un lado, pero por otro lado, anoten que la izquierda, por primera vez en muchos años, hoy incluso estaba recordando, gracias compañera por estas palabras, pero yo recordaba que en ese momento la izquierda nosotros nos cargaban, porque decían, son buenos pibes que luchan, pero son la izquierda del 0,
Nos presentábamos a elecciones y sacábamos el 0,1, nos montábamos pintando paredón 0,2, y la remábamos así 0,3, y salíamos en los diarios solamente en las policiales. Bueno, hoy no es así. Hoy la izquierda tiene una voz, y para nosotros es importante, compañeros, porque fíjense que frente a entregarse al Fondo Monetario Internacional, las únicas voces que se plantaron en el Congreso fueron la de Nicolás del Caño, la de Miriam Bregman, la de Romina Plan, y no es una cosa menor, tener una visibilidad, que le den visibilidad a lo que ellos quieren ocultar. Entonces eso es importante para nosotros. Por eso es que necesitamos transformar eso en fuerza militante, en fuerza organizada, que eso es verdaderamente lo que puede, no solamente ponerle un parate a esto, sino dar vuelta a esta crisis y que la paguen verdaderamente los capitalistas. ¿Está bien? Bueno, yo eso además quería dejar dicho porque me parece importante, por lo menos como que además de ser obrero de Sanón, etcétera, soy un referente del PTS, y bueno, colectivamente, transmitirle esta preocupación y transmitirle este llamado también a que nos organicemos. Eso. Buenísimo, Paula. Bueno.